Mi esposo me pidió el divorcio por mensaje de texto. Te dejo y me mudaré a París con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta, jaja. Yo le respondí tranquila, buena suerte, pero cuando se dio cuenta de lo que había hecho ya era demasiado tarde. Desperté con la notificación de un mensaje en mi celular. Era temprano, un lunes cualquiera. El tipo de día que no promete más que trabajo y café tibio. Pero lo que leí esa mañana no fue común. Ni esperado. Ni remotamente humano. Te dejo. Me mudo a París con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Ja, ja, ja. Que tengas una buena vida, carita con guiño. Me quedé mirando la pantalla. Leí el mensaje 3 veces. 4. 5. No lloré. No grité. No me rompí. Sonreí. Una sonrisa tranquila. Silenciosa. Esa que nace no del alivio, sino de la confirmación de que, al fin, el enemigo se ha desenmascarado por completo. Lo peor ya no era una amenaza. Era real. Y lo que él no sabía, lo que jamás imaginó, era que justo esa traición era lo que yo había estado esperando durante años. Mi respuesta fue breve, pero lo suficientemente calculada como para hacerlo tambalear más adelante. Buena suerte, Nicolás. Sin signo de exclamación. Sin rencor aparente. Solo 2 palabras que encerraban todo lo que él no podía ver, que acababa de cavar su propia tumba, con una pala dorada que yo le había entregado tiempo atrás. Conocí a Nicolás cuando tenía 27. Era encantador, elegante, hablaba con seguridad y sonreía como si el mundo le perteneciera. Me enamoré como se enamoran las mujeres que aún creen en los cuentos de hadas, sin condiciones, con los ojos cerrados y el alma abierta. Durante años, fui la esposa ejemplar. La que renunció a oportunidades laborales para apoyarlo a él. La que organizó sus cenas de negocios, soportó sus ausencias, y fingió no ver los mensajes sospechosos en su celular porque el amor, supongo, nos vuelve ingenuas. O tal vez cobardes. Nicolás nunca levantó la voz. No golpeaba. No insultaba. Pero su manera de humillar era más sofisticada. Pequeños comentarios frente a otros. Mi esposa es muy buena, aunque no es muy ambiciosa. Ella no necesita trabajar, con que se vea linda es suficiente. A veces es algo paranoica, pero la entiendo, se siente insegura. Yo sonreía. Siempre sonreía. Pero por dentro, comencé a construir algo más fuerte que el amor, determinación. 1 año antes del famoso mensaje, Nicolás ya llevaba tiempo ausente. Regresaba tarde, se encerraba con el teléfono, y hablaba de nuevos viajes de negocios. Uno tras otro. Un día noté que cambió la contraseña de su laptop. Otro día, vi que eliminaba sus chats con rapidez cuando yo entraba a la habitación. Y, finalmente, lo descubrí saliendo de un hotel con una joven a la que, más tarde, identificaría como Valentina, una estudiante de intercambio con cara de inocente y cuerpo de modelo. No lo enfrenté. No lloré. No le lancé platos, ni revisé su celular, ni le rogué que volviera a ser el hombre que conocí. Hice algo mucho más silencioso. Y mucho más letal. Fui a ver a un abogado. Mientras él se enredaba con Valentina en hoteles, yo me encargaba de revisar los documentos que él firmaba sin leer. De organizar nuestras cuentas. De abrir una nueva, personal, a nombre de una empresa que él creyó que era suya. Y de mover lentamente, como una sombra, las piezas del tablero. Hasta que ese lunes por la mañana, por fin, jugó su última carta. Un mensaje de texto. Vulgar, idiota, grotescamente seguro. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Ja, ja, ja. Pero esa cuenta era la carcasa vacía que yo misma dejé allí para que él pensara que tenía poder. Y la verdadera cuenta, la que contenía los fondos más grandes, las inversiones, los activos, estaba bajo mi nombre desde hacía semanas. Porque para entonces, Nicolás ya había firmado más documentos de los que imaginaba. Yo era su esposa, sí. Pero también su apoderada. Su socia. Su sombra. Y lo que él no supo, es que yo estaba preparada. Mucho más que él. Y esto apenas empezaba. La primera vez que vi a Nicolás fue en una cena corporativa de una amiga. Yo había ido más por compromiso que por ganas, vestida con un vestido sencillo y poco maquillaje. En esa época trabajaba como analista financiera en una consultora local. Estaba enfocada en crecer, aprender, y sobre todo, en mantenerme lejos de hombres que me distrajeran del camino. Y entonces llegó él. Carismático, seguro, bien vestido, pero no de forma ostentosa. Tenía esa forma de hablar que envolvía, de reír que encantaba, y de mirar como si tú fueras la única persona en toda la habitación. Me invitó un vino. Luego una conversación. Después una caminata bajo las luces de la ciudad. Al día siguiente me envió flores a la oficina. Rosas blancas con una nota que decía: ayer conocí a alguien que me hizo olvidar el resto del mundo. ¿Puedo verte otra vez esta noche? Y así comenzó todo. Durante los primeros meses, fue todo lo que soñé. Me escuchaba. Me llamaba a media tarde solo para decir que pensaba en mí. Me presentaba a sus amigos como la mujer de su vida y me llevaba a restaurantes donde los meseros sabían su nombre. Mis amigas me envidiaban. Mis padres estaban encantados. Y yo pensaba que finalmente el universo me estaba devolviendo algo bueno. Claro, había señales. Pequeñas, casi imperceptibles. Como cuando me decía que ropa me quedaba mejor, porque él sabía de estilo.
O cuando hacía broma sobre lo intensa que podía ser, si le mandaba 2 mensajes seguidos. O cuando criticaba a mis amigas solteras por no saber retener a un hombre. Pero en ese momento, lo racionalizaba todo. Pensaba, bueno, ningún hombre es perfecto, está bromeando, quizás solo quiere lo mejor para mí. La primera gran grieta llegó cuando le ofrecieron a él una nueva posición en una empresa con sede en otro distrito. Me pidió que lo acompañara, que dejara mi trabajo, que comenzáramos una nueva vida juntos. Me prometió que no tendría que preocuparme por nada. Que él ganaba suficiente para los dos. Y yo, estúpidamente enamorada, acepté. Renuncié. Empaqué mi vida en 3 maletas. Y me mudé con él a un nuevo lugar, donde, sin saberlo, iba a comenzar mi aislamiento. Al principio, todo fue excitante. Nuevo departamento. Nuevas rutinas. Pero pronto comenzó a cambiar. Me despertaba y él ya se había ido. Volvía tarde, olía a perfume que no era mío, y cuando le preguntaba, solo decía que yo siempre imaginaba cosas. Estás paranoica, amor. No tienes nada mejor que hacer que inventarte dramas. ¿Por qué siempre arruinas todo con tus inseguridades? La primera vez que lloré frente a él, me miró con lástima y dijo, eres tan sensible, pensé que eras más fuerte. Poco a poco dejé de mencionar lo que me molestaba. Me volví la mujer silenciosa. La que esperaba. La que preguntaba con cuidado. La que sonreía aunque por dentro estuviera rota. Y cada vez que pensaba en irme, él me envolvía de nuevo con palabras bonitas, cenas sorpresas, caricias en la espalda cuando me notaba débil. Era un ciclo. Uno perverso, pero eficaz. Y yo, aún no estaba lista para romperlo. Lo que Nicolás no sabía, es que yo no era tan frágil como él creía. Cada lágrima que no derramé frente a él, la transformé en fuego interno. Cada humillación que me tragué, se volvió estrategia. Y cada vez que me hacía sentir poca cosa, yo me prometía a mí misma que un día lo haría caer. Pero no con gritos. Ni con insultos. Ni con violencia. Sino con la calma con la que cae la nieve antes de una tormenta. Comencé a estudiar. A leer sobre relaciones tóxicas, narcisismo encubierto, gaslighting. Y fue como si alguien hubiera encendido una linterna en la caverna donde había vivido tanto tiempo. No era yo la que estaba rota. Era él. Y cuando una mujer comprende eso, ya nada vuelve a ser igual. Mientras él celebraba conquistas en hoteles baratos y coqueteaba con jovencitas en redes sociales, yo me acercaba más a la salida. Pero no iba a huir. Yo no nací para huir. Iba a salir por la puerta grande. Y él iba a quedarse viendo cómo su imperio se desplomaba. Con la misma sonrisa con la que me mandó ese mensaje de texto. El día que decidí que no me quedaría llorando, no hubo fuegos artificiales, ni discursos empoderadores. Fue una tarde común. Estaba lavando los platos. Nicolás había salido, como siempre, sin decir a dónde, sin dejar señales, sin siquiera preguntarme si necesitaba algo. Vi su taza de café a medio terminar, su servilleta arrugada, y me detuve un momento. Esto no es amor, pensé. Esto es rutina vacía. Es vivir en una cárcel sin barrotes. Fue entonces cuando comencé. No a confrontarlo. No a pelear. A observar. Cada vez que él salía, yo anotaba la hora. Cada vez que recibía llamadas con nombres desconocidos, hacía capturas. Instalé una app discreta para registrar movimientos bancarios. Y comencé a guardar recibos, facturas, tickets, transferencias. Todo lo que pudiera parecer insignificante, lo guardé. También comencé a hacer pequeñas preguntas, como al pasar, amor, ¿te acuerdas que firmaste el poder para la cuenta nueva que abrimos juntos? Sí, lo que sea, ya firmé eso, no. No leía nada. Confiaba en que yo era la esposa leal que no se atrevía a mover una pieza sin su permiso. No sabía que ya había hablado con un abogado. Que estaba armando un portafolio de documentos con su firma para trasladar inversiones, dividir propiedades, protegerme legalmente. Yo era, técnicamente, su apoderada financiera. Lo firmó él mismo, hace meses, entre una copa de vino y una película a medio ver. Y ese documento sería su ruina. Mientras tanto, la fachada seguía igual. En redes, él subía fotos sonriendo. En casa, fingía preocupación cuando yo fingía dolor de cabeza. En la calle, iba de restaurante en restaurante con la que luego descubriría que se llamaba Valentina, 20 años, estudiante de diseño, risueña, frágil y completamente consciente de que estaba con un hombre casado. Lo que ellos no sabían era que yo tenía acceso a las tarjetas corporativas. Y cada lugar donde iban quedaba registrado. Una noche, volví a escuchar su risa en la cocina mientras hablaba por teléfono. Me escondí tras la puerta. Y lo escuché decir, no te preocupes por el dinero, ella no sospecha nada. No es muy lista con esas cosas. Ya vaciaré la cuenta antes de irnos a París. Solo tenemos que aguantar un poco más. Y luego soltó una carcajada. En ese momento no me tembló ni una pestaña. Porque ya lo había vaciado yo antes. Él solo vería un cascarón. Un resumen bancario cuidadosamente manipulado para que creyera que aún quedaba algo que robar. Una semana después, me reuní nuevamente con el abogado. Llevé todo, pruebas de adulterio, movimientos financieros sin mi consentimiento, testigos indirectos. Él me miró serio y dijo, tienes todo. Literalmente todo para quedarte con el 80% de los bienes, iniciar proceso por fraude, y además protegerte ante cualquier intento de demanda futura. Lo miré.
Y por primera vez en años, sentí alivio. No victoria. No venganza. Alivio. Porque cuando uno vive bajo la sombra de alguien como Nicolás, hasta respirar sin miedo es una conquista. Decidí entonces no hacer nada más. No envié mensajes. No lo enfrenté. No advertí. Solo esperé. Y cuando, finalmente, llegó el mensaje de texto anunciando su partida a París con una novia de 20 años y el anuncio burlesco de que había vaciado nuestra cuenta conjunta, lo único que hice fue sonreír. Porque en ese preciso instante, mi trabajo estaba terminado. La trampa estaba completa. La caída había comenzado. Y él, el gran Nicolás, iba a descubrir pronto que mientras se creía el cazador, siempre fue la presa. La cuenta conjunta que Nicolás vació ese lunes por la mañana había sido mi primer movimiento. No la cerré. No le quité el acceso. No le quité la ilusión de poder. Solo la dejé abierta, visible, activa y casi vacía. Durante semanas anteriores, yo misma había transferido poco a poco los verdaderos fondos, los ahorros reales, las inversiones, incluso los bonos a nombre de ambos, hacia una nueva estructura financiera a nombre de una empresa. Una empresa legalmente mía. Y él firmó los papeles, claro. Como todo lo demás. Sin leer. Con la seguridad arrogante de quien cree que una mujer enamorada jamás se iría. Lo vi firmar documentos mientras veía partidos. Mientras cenábamos. Mientras me decía solo pásame eso, amor. Sellos notariales, autorizaciones, cambios de titularidad. Yo era la sombra silenciosa que movía los hilos. Y él, un títere elegante, embriagado por su propia ilusión de superioridad. Cuando leí su mensaje, ese donde se burlaba de mí por haber vaciado la cuenta, me imaginé su cara. Esa sonrisa soberbia. Esa risa nasal que siempre usaba cuando se sentía intocable. Pensaba que me dejaba arruinada. Que me despojaba de todo. Y no sabía que, en ese instante, él ya no tenía nada. Ni propiedades. Ni fondos. Ni respaldo legal. Solo una cuenta con $30,000 que yo había dejado allí como cebo. Lo suficiente como para que creyera que había ganado. Pero no tanto como para que sospechara. Una hora después del mensaje, recibí una notificación, Nicolás había retirado todo. No contesté. No reaccioné. No bloqueé su número. Solo abrí el archivo que tenía guardado en la nube, con el resumen exacto de lo que ahora le pertenecía legalmente a él. Nada. Y lo que aún no se enteraba, era que el apartamento en el que vivíamos, y que él pensaba usar como base al volver de París, ya estaba vendido. Y los fondos habían sido transferidos a una cuenta a mi nombre en otro banco, con jurisdicción protegida. Pero el golpe más fuerte aún no había llegado. Lo que Nicolás no sabía. Y que había pasado completamente por alto en su arrogancia, era que también había firmado, meses atrás, un documento de cesión parcial de acciones en su empresa personal. Yo no quería quedarme con la empresa. Ni con su nombre. Ni con sus problemas fiscales. Solo con lo justo, mi parte. Lo que me correspondía por todos los años que pasé a su lado cocinando, organizando, manejando sus finanzas domésticas, cuidando su imagen. Y eso ya lo tenía en mis manos. Él no se enteraría hasta que tratara de transferir fondos desde esa sociedad en Francia. Y entonces, cuando la transferencia fuera bloqueada por falta de quórum accionario, se daría cuenta. Que la mayoría la tenía yo. Y que lo había perdido todo. No me ilusionaba con verlo sufrir. Lo que me llenaba de calma era saber que ya no tenía poder sobre mí. Durante años, viví pensando cómo sería mi vida si algún día él decidía dejarme. Ahora que lo había hecho, lo único que sentía era libertad. Había sido su esposa, su sombra, su soporte. Ahora, era su peor error. Y ni siquiera lo sabía. Todavía. Cuando Nicolás me envió aquel mensaje fanfarrón anunciando su gloriosa huida con su novia de 20 años, pensé en ignorarla por completo. Al fin y al cabo, era una pieza menor en el juego. Pero había algo que me hacía ruido. No por celos. No por rabia. Sino porque conocía a Nicolás. Sabía que él jamás dejaría una vida cómoda, negocios estables y una fachada de éxito por una chica cualquiera, a menos que creyera que ella podía ofrecerle algo aún más valioso. Y si él se sentía seguro con ella, debía haber algo detrás. Así que comencé a investigar. Valentina. 20 años. Estudiante de diseño. Extranjera. Eso era todo lo que decía su perfil de Instagram, el cual seguí desde una cuenta falsa que creé semanas antes. Tenía la típica estética de vida perfecta, cafés bonitos, libros abiertos, fotos en ropa interior artísticamente borrosas. Nada grave, pero tampoco ingenuo. Revisé sus seguidores, sus interacciones, sus antiguos posts. Y ahí encontré lo que necesitaba, un hilo de publicaciones borradas recientemente, donde aparecía con otro hombre. Mayor. Diferente a Nicolás. En otro país. Luego, con algo más de paciencia, encontré un viejo comentario que decía, otra víctima más, nena. Ojalá si te dure era una cuenta secundaria, pero me bastó para tirar del hilo. Resulta que Valentina tenía cierta fama entre círculos estudiantiles internacionales por relacionarse con hombres mayores que pudieran financiar su estilo de vida. No era una víctima. No era una ingenua. Era una depredadora con cara de ángel. Y Nicolás acababa de caer redondo. Poco después de su partida, comencé a recibir capturas de pantalla por parte de una amiga que vivía en París.
Yo le había contado todo, y estaba tan indignada como yo lo estuve en su momento. Las fotos mostraban a Nicolás intentando entrar en restaurantes de lujo, comprando bolsos costosos, viajando a la Riviera Francesa. Todo pagado con la tarjeta que creía inagotable. Pero una semana después, mi amiga me escribió: ¿sabías que Valentina tiene otro novio aquí? Lo vi con mis propios ojos. Lo besó frente a un bar. La captura venía con foto incluida. Y ahí estaba, Valentina, con otro hombre más joven, más atractivo, y claramente, más rico. Mi sonrisa fue inevitable. Lo que Nicolás no sabía, y que iba a descubrir con brutalidad, era que Valentina nunca lo amó. Que lo acompañó solo porque creyó que tenía dinero. Y que ahora, con las tarjetas congeladas y los fondos bloqueados, ya no era útil. Y así ocurrió. Una madrugada recibí un mensaje desde un número desconocido. Era Nicolás. ¿Qué hiciste? No puedo acceder a nada, ¿cómo transferiste todo? Esto es ilegal. No respondí. Pero me bastó para imaginarlo en un cuarto de hotel barato, abandonado por su nueva conquista, desesperado por haber perdido el control. Lo que más me gustaba de todo era lo simbólico. Durante años, fui yo quien lo esperó en casa mientras él paseaba con otras. Fui yo quien cocinaba, limpiaba, organizaba, mientras él se mostraba al mundo como exitoso. Ahora era él quien se quedaba con las manos vacías. Y su nueva novia trofeo ya había desaparecido. Pero no me detuve ahí. Inicié una demanda formal por fraude y apropiación indebida de fondos. Y, aunque él ya no tenía acceso al dinero, la demanda pública dejaría una huella imborrable en su historial legal. Su reputación como empresario iba a caer. Sus círculos de contactos comenzarían a cerrarse. Porque los ricos, al final del día, no perdonan el escándalo. Y lo que Nicolás no había previsto, es que su caída no sería en silencio, sino pública, humillante y definitiva. Pasaron exactamente 22 días desde el mensaje de Nicolás. 22 días desde que vació la cuenta equivocada, desde que abordó ese vuelo a París con su novia de veintitantos y desde que pensó que estaba dejando atrás a una mujer vencida. 22 días que pasé en paz. Tomando café en mi sillón favorito. Leyendo libros que había dejado a medias. Redecorando el apartamento que, para ese momento, ya no era técnicamente mío, pero que pronto dejaría por uno mucho mejor. Y entonces, una tarde de lluvia, escuché 3 golpes en la puerta. Era él. Mojado. Sin maleta. Con la camisa arrugada y las manos vacías. Y con una sonrisa forzada que intentaba aparentar normalidad. Hola, amor, ¿podemos hablar? Lo miré de pies a cabeza. No por venganza. Ni siquiera por desprecio. Lo miré como se observa a un desconocido que un día habitó tu vida, pero que ahora no significa absolutamente nada. No tengo nada que decirte. Sé que estás molesta. Lo entiendo. Las cosas no salieron como planeé, pero su voz tembló. Por primera vez. No por culpa. Sino por miedo. Me pidió entrar. Se lo permití. Quería que escuchara mi silencio desde dentro. Se sentó en la silla del comedor como lo hacía antes, como si aún viviera allí. Todo se descontroló. Valentina resultó ser bueno, ya sabes. Y lo del dinero fue una estupidez. Un impulso. Lo escuché. No respondí. Yo no quería que termináramos así. Tal vez necesitábamos un tiempo. Pero tú y yo. Lo que teníamos era real, ¿no? Y ahí, finalmente, hablé. ¿Sabes qué es real, Nicolás? Los documentos con tu firma. Las pruebas. Las transferencias. Las infidelidades. Tu voz diciéndole a otra mujer que yo no era muy lista. Eso sí fue real. Su rostro se tensó. No puedes hacerme esto, yo tengo derechos. Me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque, por fin, lo estaba viendo sin el disfraz. El hombre que se creía poderoso, convertido en un niño atrapado en sus propias mentiras. Tienes razón. Tienes derechos. Por eso tu abogado ya recibió la notificación. Tienes una audiencia programada. Y si no te presentas, perderás incluso más. Más. Sí. La única propiedad que aún tenías a tu nombre, la hipotecaste para comprar los boletos a París. No pagaste la cuota. El banco ya la embargó. Sus ojos se abrieron, incrédulos. Yo me levanté lentamente, tomé un sobre del cajón y lo puse frente a él. Esto es una copia del acta legal donde consta que ya no eres socio mayoritario de tu empresa. Y esto, saqué otro sobre, más delgado. Es una carta de Valentina. Me la envió hace unos días. Lo dejó todo por otro. Al parecer, tú no eras el premio que ella esperaba. Él no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Y por primera vez, vi vergüenza en sus ojos. Antes de que se fuera, se detuvo en la puerta. ¿De verdad no queda nada entre nosotros? Lo miré. Y con una calma que solo se tiene después de sobrevivir a un infierno, respondí, si queda algo. Una mujer que ya no teme, y un hombre que por fin enfrentó lo que realmente es. Y cerré la puerta. Con suavidad. Como se cierra el último capítulo de un libro que jamás volverás a leer. Después de aquel encuentro en mi puerta, no volví a saber de Nicolás por unos días. Pensé que, por fin, había entendido. Que había aceptado su caída. Me equivoqué. Un hombre como él no sabe rendirse.
Sabe reinventar excusas, mentir con más fuerza y disfrazar su orgullo de estrategia. Poco después, comencé a recibir llamadas. Primero fue Mariana, una antigua colega suya. Me llamó Nicolás para decirme que tú estás intentando quitarle su empresa. ¿Es cierto eso? Me limité a enviarle una copia del documento que él mismo firmó cediéndome el 51% de las acciones. Mariana se quedó en silencio. Luego fue Germán, un antiguo inversor. ¿Es cierto que ahora tú controlas las decisiones? ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí, Germán. Y créeme, sé mucho más de lo que Nicolás jamás quiso que aprendiera. Intentó convencer a todos de que era una víctima. De que yo lo había manipulado. Que lo había engañado, que aproveché su confianza. Pero ya no era la misma mujer sumisa que lo acompañaba a cenas fingiendo sonrisas. Ahora hablaba con propiedad. Sabía cifras. Plazos. Estrategias. Y lo más importante, sabía la verdad. Y tenía pruebas. Uno a uno, los contactos que él creía suyos empezaron a alejarse. Ya no contestaban sus mensajes. Ya no lo incluían en reuniones. La empresa lo invitó formalmente a retirarse. Su nombre fue removido de los correos corporativos. Y su acceso digital bloqueado. Pero la humillación más grande aún estaba por venir. Una tarde, durante una conferencia financiera, una de las expositoras, una mujer influyente que yo había conocido en una mentoría, mencionó una historia breve. Una vez conocí a una mujer que fue traicionada, robada y humillada por su esposo. Hoy, ella maneja la cartera de inversiones que él creyó suya. Ella no destruyó su vida. Solo la reconstruyó lejos de quien nunca supo valorarla. No dijo mi nombre. No lo necesitaba. Todos los presentes sabían a quién se refería. Y entre ellos, estaba Nicolás. Él había acudido para intentar salvar lo que quedaba de su reputación. Y se fue sin siquiera lograr que alguien lo mirara a los ojos. Yo no me regodeaba. No me hacía falta. Mi vida ya no giraba en torno a su existencia. Lo había perdonado, sin olvidarlo. Y había aprendido, por fin, que el silencio y la elegancia pueden ser más demoledores que cualquier grito. Él, mientras tanto, ya no tenía nada. Ni dinero. Ni empresa. Ni reputación. Y su caída no fue provocada por mí. Fue provocada por su propia soberbia. Solo que esta vez, no hubo nadie que lo rescatara. Cuando alguien como Nicolás cae, lo último que le queda es aferrarse a lo que alguna vez lo hizo sentir importante. Y en su caso, eso era mi entorno. Mi familia. Mis amigas. Mi mundo. Porque por más que se creyera independiente, lo cierto es que durante años se benefició de mi red de apoyo, de mis vínculos, de los espacios que yo construí con cuidado. Él solo los adornaba. Pero jamás le pertenecieron. Y cuando trató de regresar a ellos, lo descubrió. Todo comenzó con un mensaje que le envió a mi madre. Doña Ana, sé que han sido semanas difíciles, pero quería que supiera que sigo siendo parte de la familia. Me equivoqué, lo reconozco, ¿podemos hablar? Mi madre, que al principio nunca había sido muy partidaria del divorcio, me llamó entre molesta y asqueada. ¿De verdad cree que puede acercarse después de todo lo que te hizo? Él vive en otro mundo, mamá. Pues ese mundo ya no tiene puerta a esta casa. Después intentó con mi hermana menor, Carla. Le escribió por Instagram, con tono amistoso, casi fraternal. ¿Y mi sobrina cómo está? Dale un abrazo fuerte de mi parte, la extraño. Carla ni siquiera respondió. Solo le envió una captura a nuestro grupo familiar con el mensaje. ¿Este es el tipo que dijo que iba a dejar a mi hermana por una niña y se fue a París como si fuera un dios griego? Por favor. Más tarde intentó contactarse con algunas de mis amigas. Las más cercanas. Las que solían sonreírle por cortesía mientras él hablaba de sus negocios exitosos. Pero cometió un error. Les habló como si aún tuviera poder. Como si todavía fuera el esposo encantador. Y lo único que consiguió fueron respuestas como, lo siento, Nicolás. Desde que supe todo lo que le hiciste, decidí bloquearte emocional y socialmente. Estoy con ella. Punto. Te caíste de mi lista de contactos el mismo día que le rompiste el corazón. Incluso intentó asistir a un evento benéfico que yo organizaba cada año. Pensó que iría, que nos veríamos, que alguien hablaría bien de él. Pero cuando llegó, ni siquiera lo dejaron entrar. No estaba en la lista. Y cuando preguntó por mí, le dijeron una sola frase que lo dejó helado, ella ya no te menciona. Para nosotros, tú no existes. Al día siguiente, me escribió desde otro número. Un mensaje corto. Ya sin bromas. Sin arrogancia. Solo quería decirte que lamento todo. Perdí a todos. Perdí a ti. Y ya no sé quién soy. No le respondí. No porque guardara rencor. Sino porque entendí que ese mensaje no era para mí. Era para él. Un grito de desesperación en un cuarto vacío, lanzado al viento, esperando que alguien lo salve. Pero esta vez, yo no era esa persona. Y él, por fin, lo entendió. Después de todo el ruido, todo el dolor y todas las heridas, llegó el silencio. Un silencio distinto. No de ausencia, sino de paz. No de vacío, sino de espacio para volver a empezar. Durante años mi vida giró en torno a Nicolás, su agenda, sus proyectos, sus ambiciones, sus caprichos. Yo era la encargada invisible que sostenía su castillo de cristal desde las sombras. Y ahora, sin él, mi tiempo me pertenecía.
Comencé con lo que sabía: organización, contabilidad, planificación. Monté una pequeña consultora financiera enfocada en mujeres emprendedoras. Al principio eran solo 2 clientas. Pero una recomendó a otra, y otra más. Y en pocos meses, ya tenía más de una docena. No me enfoqué en ganar millones. Me enfoqué en ayudar a que otras no pasaran por lo que yo viví: dependencia, invisibilidad, silenciamiento. Las mujeres me escribían con lágrimas. Algunas, agradeciendo que alguien las escuchara. Otras, confesando que querían salir de relaciones parecidas a la mía. Nunca imaginé que mi historia serviría para inspirar. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era la directora de una fundación internacional para el empoderamiento femenino. Habían escuchado sobre mi caso, por una nota que alguien filtró sobre la demanda contra Nicolás, y querían que compartiera mi historia en una conferencia. No queremos que hables como víctima, me dijo. Queremos que hables como sobreviviente. Como estratega. Como mujer que transformó su caída en impulso. Acepté. Fue una sala con más de 300 personas. Y cuando terminé mi discurso, hubo un silencio. Y luego un aplauso que me hizo llorar. Ya no era la esposa traicionada. Ya no era la mujer abandonada por mensaje de texto. Era una referente. Una voz. Un ejemplo. Mientras tanto, Nicolás seguía cayendo. Me enteré, por terceros, que había intentado montar una nueva empresa con dinero prestado. Pero nadie quiso arriesgarse. Su historial legal estaba manchado. Su reputación, hecha trizas. Vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Solo. Sin familia. Sin pareja. Sin oportunidades. Lo último que supe de él fue que vendía asesorías online, ofreciendo su experiencia en negocios. Pocos le compraban. Alguien le comentó en una publicación: ¿no eres el mismo que perdió todo por irse a París con una chica de Instagram? Nadie respondió. Ni siquiera él. Pero yo, seguía avanzando. La fundación me ofreció un cargo permanente. Mi consultora creció tanto que tuve que contratar a otras 3 mujeres para ayudarme. Incluso recibí una invitación para escribir un libro. Y una mañana, al ver mi reflejo en el espejo mientras me preparaba para un evento, me reconocí por primera vez. Ya no era la sombra de nadie. Era mi propio sol. Pasaron 3 años desde el día en que Nicolás cruzó por última vez la puerta de mi casa. 3 años desde que recibí aquel mensaje cobarde: aquel te dejo y me voy a París con mi novia de 20 años, como si se tratara de una broma pesada, como si mi vida fuera una maleta fácil de abandonar. 3 años desde que vació una cuenta creyendo que me dejaba sin nada, y terminó sin absolutamente todo. Yo ya no vivía en el mismo lugar. Mi consultora se había expandido a otras 2 ciudades. Mi historia había sido compartida en varios foros y charlas internacionales. Incluso mi libro. Una mezcla de memorias y guía financiera para mujeres en relaciones abusivas, se convirtió en un inesperado éxito de ventas. Pero lo más importante, yo estaba bien. Realmente bien. Dormía en paz. Comía sin ansiedad. Y podía mirarme al espejo sin sentir que había fallado en algo. Y entonces, en una tarde cualquiera, mientras salía de una librería, lo vi. Nicolás. Estaba en la otra acera, esperando que el semáforo cambiara. Más delgado. Con el cabello descuidado. La camisa arrugada y una bolsa de supermercado en la mano. Nuestros ojos se cruzaron. Por un segundo, parecía que iba a ignorarme. Pero luego, cruzó. Se detuvo frente a mí, con esa media sonrisa que alguna vez usó para seducirme y luego para manipularme. Hola, hola. El silencio fue incómodo. Pero para él. Yo ya no sentía nada. ¿Te ves bien? Tú no, respondí, sin dureza, pero sin fingir cortesías. Escuché que publicaste un libro. Me alegra que estés avanzando. No avancé. Reconstruí. Es diferente. Asintió, bajando la mirada. Sé que no merezco que me escuches, pero quería decirte que, lo lamento. Todo. Perderte fue lo peor que me pasó. Y entonces, por primera vez en toda la conversación, sonreí. No me perdiste, Nicolás. Porque nunca me tuviste. Yo ya estaba rota antes de conocerte, solo que tú terminaste de romperme. Y eso fue lo mejor que pudo pasarme. Sus ojos brillaron. No de emoción, sino de vergüenza. Antes de irse, me preguntó: ¿eres feliz? Lo miré, tranquila. Sí. Pero no por lo que tengo, sino por lo que dejé atrás. Él no dijo más. Se dio media vuelta. Y desapareció entre la gente. Como un capítulo que, finalmente, había sido leído y olvidado. Volví a casa. Abrí una botella de vino. Y desde mi ventana, mientras el sol se escondía, escribí la última línea de mi segundo libro: a veces no es la traición lo que nos rompe, sino el silencio con el que aprendemos a sanar. Y cuando por fin entendemos que el amor propio no se ruega, dejamos de llorar por quienes se fueron, y empezamos a vivir por nosotras mismas.